el manifiesto personal de un hombre de unos 60 años. Mm, Un hombre que anuncia, y el título es potente, su declaración de independencia y retiro del mundo. es que el título ya lo dice casi todo. Nuestra misión hoy es ir un poco más allá, ¿no? Descifrar qué significa este acto de secesión personal en pleno siglo XXI. ¿Es una huida o es una forma radical de encontrar la libertad? Esa es la pregunta clave, sí. Porque lo que tenemos delante, y es importante, no es una pataleta de alguien que está harto. No es una queja, no, es un documento muy meditado. Y vamos a analizar las capas de esta decisión, desde esa orfandad ideológica que siente hasta cómo la propia soledad de la vida moderna, se convierte casi en su aliada, y su búsqueda de una vida interior, ¿no? Exacto. Es un retrato muy potente de la tensión entre, el individuo y la sociedad de hoy. Vale, pues empecemos por el principio, por el tono. Lo primero que me llama la atención es que lo llama Declaración de Independencia, Claro. no carta de queja. Esa elección de palabras es deliberada y lo cambia todo, ¿verdad? Totalmente. Es que una queja te coloca en una posición de víctima. Esperas que el mundo cambie para ti. Claro. Pero una declaración de independencia es un acto de soberanía. Él no pide que la sociedad se adapte a él. Él asume que la sociedad es como es y, después de una vida observándola, concluye que ya no quiere participar. Que la única variable que puede controlar es él mismo. Exacto. Y es una independencia muy particular. Porque, deja claro que no se va a una cueva a vivir de bayas. No, para nada. Seguirá trabajando en el campo, seguirá pagando sus impuestos para hospitales, para escuelas, cumplirá, con los servicios mínimos del contrato social. Sí, y esa matización es lo que diferencia su acto de un simple anarquismo. No rompe el contrato, lo renegocia hasta la mínima expresión. Es como si dijera, acepto mi obligación material con el colectivo, pagaré mi tributo, pero mi atención, mi energía mental, mi participación emocional, todo eso lo retira. Todo eso queda retirado del mercado. Es la privatización de su propio ser. Pide explícitamente que no le busquen, que le olviden. O sea que su tesis es que la verdadera soberanía hoy en día no es tanto política como Qué buena forma de verlo. que al ceder nuestra atención al ruido constante, pues cedemos nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Su retiro es, en esencia, una secesión mental. Esa es una forma muy precisa de verlo, sí. Es un acto de proteccionismo de su propio espacio mental. Y lo fascinante es cómo planea llevarlo a cabo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque uno pensaría que para un retiro así hace falta un cambio drástico, irse a un pueblo perdido. Lo típico, ¿no? A la montaña. Pero él dice que no, que el escenario perfecto ya lo tiene. Y me ha impactado mucho esa imagen que usa la de su trabajo en el campo como una distopía silenciosa. Es una imagen potentísima y una crítica brutal a la modernidad. Describe a sus compañeros como islas distantes, cada uno aislado en su mundo. Con su móvil y sus auriculares. Justo, es decir, él no está creando el aislamiento desde cero, simplemente está aceptando y dándole nombre al aislamiento que ya existe. Ya. La tecnología que nos prometía conectar ha creado el caldo de cultivo perfecto para su retiro. Es la gran paradoja. Estamos rodeados de gente, pero profundamente solos. Él lo que hace es quitarse la careta, ¿no? Abandona la ficción de que estamos conectados. Exacto. Y traslada esa misma lógica a la gran ciudad, a la que llama el bosque de asfalto. Dice que puede caminar horas sin que nadie le reconozca. El anonimato. El anonimato como ecosistema ideal para su plan. De nuevo, no tiene que huir de la comunidad, porque esa comunidad de miradas, de reconocimiento, en muchos sentidos ya no existe. Él no lucha contra la soledad moderna. No. La convierte en su santuario. Le da un propósito a algo que para mucha gente es, una fuente de angustia. Vale, entendemos el cómo y el dónde, pero la pregunta clave es el por qué. ¿Por qué ahora, a los 60 años? Tiene que haber un detonante, algo que le haya llevado a decir hasta aquí. Y lo hay. Y lo articula con una claridad, meridiana. Es una profunda y doble decepción ideológica. Se siente huérfano de referentes. Completamente. Dice que creció con ideales liberales y socialistas, y que hoy no se reconoce en ninguno de los dos. Es como si el mapa con el que ha navegado toda su vida de repente hubiera dejado de corresponderse con el territorio. Vamos a detenernos en este punto, porque me parece que es el motor de toda su declaración. Cuando critica a los liberales en los que él creía, usa una expresión durísima, cruzados de un nacionalismo rancio.
Y católicos extremos, añade. Sí, es muy duro. ¿Qué podemos interpretar de ahí? Pues, a ver, podríamos pensar que se refiere a una corriente de pensamiento que desde su perspectiva ha abandonado el cosmopolitismo. La defensa de las libertades individuales para atrincherarse en una defensa identitaria muy cerrada, casi tribal. Una ideología que mira más hacia adentro a reafirmar una identidad nacional o religiosa que hacia afuera. Y para alguien formado en un liberalismo más clásico, eso es una traición. Claro, puede sentirse como una traición a los principios fundamentales. Y la crítica al otro lado, a los socialistas, es igual de contundente. Dice que están perdidos en un feminismo radical y obsesionados con reescribir la historia con leyes de memoria histórica y democrática. A ver, y aquí hay que dejar una cosa muy clara, ¿no? Estamos intentando meternos en la cabeza del autor. Claro, analizamos las razones que él da. Exacto. Su crítica a estas leyes de memoria no es, creo yo, una simple queja sobre una legislación. Es algo más profundo. La sensación de que el pasado se ha convertido en un arma política en el presente. Que han resucitado el conflicto de las dos Españas. Justo. Algo que él, como parte de una generación que vivió la transición, probablemente consideraba superado o en vías de superación. O sea que su sensación es que ambas ideologías han dejado de mirar al futuro para enzarzarse en batallas del pasado. O de identidad, sí. Esa parece ser la clave de su orfandad. Siente que los dos grandes relatos que daban sentido a la sociedad se han vuelto irreconocibles. Se han radicalizado. O anquilosados, sí. Y él se queda en medio, en tierra de nadie. Es como estar en un campo de fútbol donde los dos equipos de repente se ponen a jugar a otra cosa. Con reglas que no entiende. Y que no solo no entiende, sino que le parecen destructivas. Su reacción no es de confusión, es de rechazo. No quiere aprender las nuevas reglas. Quiere abandonar el estadio. Entendido el porqué, pasemos al qué. ¿Cómo es esta nueva vida que se propone? Porque suena a un ascetismo casi monástico. ¿Lo es en cierto modo? Renuncia a la actualidad, a Internet, a la radio, a la tele, incluso a los libros que no alimentan el alma. Es un ayuno informativo radical. Es un detox total de la opinión ajena, del ruido externo. Pero, y esto es lo más importante de su propuesta, ese vacío no se queda vacío. Se llena. Se llena. Su aislamiento no es sinónimo de soledad o de vacuidad. Lo dice claramente. Estoy acompañado. ¿Acompañado por quién? Si precisamente se está aislando de todo el mundo. Bueno, primero por sí mismo. Habla de la conexión con su cuerpo, del diálogo con su propia mente. Es un giro de 180 grados hacia el interior. Un proyecto y autoconocimiento. Totalmente. Y segundo, por una presencia que describe como Dios como experiencia íntima y real. Y fíjate en la matización. No habla de un Dios doctrinal, de una religión organizada. Habla de una experiencia personal. Eso es. Una conexión. Está cambiando el ruido de miles de voces por la escucha atenta de una o dos voces interiores. No se aísla para quedarse en la nada, sino para conectar con algo que él considera más auténtico. Y esto me lleva a un punto del texto que, personalmente, me dejó pensando un buen rato. A ver. La referencia que hace a la noticia de un anciano que murió solo en su casa y no lo encontraron hasta un mes después. Sí. La reacción instintiva de cualquiera es de horror, ¿no? Es el símbolo del fracaso social. Es la pesadilla de la sociedad moderna, el miedo a morir solo, olvidado. Pero él lo coge y le da la vuelta por completo. Totalmente. Dice que esa soledad no es un destino triste, sino una elección. Es su argumento más provocador. Está reivindicando la soledad como un espacio legítimo, soberano. Choca frontalmente con toda la narrativa contemporánea que nos dice que la felicidad pasa por estar conectados, por pertenecer. Por compartir, exacto. Él desafía la idea de que una vida plena deba ser una vida validada por la mirada de los demás. Despoja a la soledad de su connotación negativa y la presenta como el máximo espacio de libertad. La compañía fundamental es la de una misma, según él. Eso es. Y si has cultivado esa compañía, no estás solo, estás contigo. Y justo cuando parece que ya hemos entendido toda su filosofía, su retiro absoluto, su ascetismo digital, llega el giro final. La gran paradoja. Avisa de que no leerá los comentarios. Ahí está el truco. Claro, es una comunicación estrictamente unidireccional. No lo hace por desdén, dice, sino por quietud. Es como lanzar un mensaje en una botella. Lo escribes, lo lanzas al océano y te despreocupas de si alguien lo lee o qué piensa. Yo creo que es más que eso.
Es un acto de expresión puro, despojado de la carga de la interacción. En nuestra cultura del engagement, donde todo se mide en respuestas, en likes. En debates, su propuesta es casi un acto de rebeldía. Es decir, aquí está mi pensamiento. No pido nada a cambio, ni vuestra aprobación, ni vuestra crítica. Quizá es su forma de dejar un testamento vital, una crónica de su viaje, pero sin permitir que el ruido del mundo contamine ese mismo viaje. Es la máxima expresión de su independencia. Entonces, incluso en su único acto de comunicación, mantiene el control absoluto. No hay diálogo posible. Que es un monólogo. Y creo que esto nos lleva directamente a la conclusión de nuestro análisis. Sin duda. Porque esa decisión final encapsula todo su manifiesto. Es un acto de dar sin esperar recibir. De hablar sin la necesidad de ser escuchado. Es la culminación. Entonces, resumiendo, hemos analizado la declaración de un hombre que se retira del mundo no por odio, sino por una profunda orfandad ideológica. Una decisión radical que paradójicamente se ve facilitada por la soledad de la vida moderna y que se sostiene sobre un proyecto de vida interior. Es el rechazo a las etiquetas que nos encasillan, para buscar una verdad más personal. Es un experimento radical de vida en la era de la distracción, cuyo objetivo final es, bueno, lo que decíamos al principio, la reconquista de la propia atención. Una soberanía atencional. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. El autor graba vídeos sin esperar respuesta, como único gesto hacia el mundo que abandona. Y esto nos hace plantearnos una pregunta. A ver. En un mundo saturado de diálogo, de debates y de comentarios, ¿podría ser el monólogo la forma más pura y honesta de expresión? ¿O es, por el contrario, la renuncia definitiva a la idea de que todavía es posible que nos entendamos los unos a los otros? Pero lo que me parece aún más llamativo es cómo le da la vuelta a la tortilla con la ciudad. ¿Ah, sí? Donde muchos ven un monstruo de alienación, él encuentra su santuario. Llama a la gran ciudad un bosque de asfalto, donde el anonimato absoluto le da la libertad de desaparecer. Increíble. No quiere que le conozcan, no quiere saludos forzados ni conversaciones de ascensor. Quiere ser invisible. O sea, es una defensa de la soledad como un acto de resistencia. Y ahí es donde subvierte por completo el discurso tradicional sobre la vida urbana. Totalmente. La crítica clásica a la metrópolis, desde Simmel hasta hoy, es que deshumaniza, que nos convierte en números. Y él, en cambio, se apropia de esa indiferencia y la transforma en su escudo. Justo. Para él, que nadie sepa tu nombre no es una tragedia, es una liberación. Pero esto nos lleva a una primera pregunta, creo. ¿Busca la soledad o busca el control? Interesante. Porque el anonimato de la ciudad le permite controlar al 100% sus interacciones. No hay sorpresas, no hay demandas inesperadas. Es una soledad, digamos, curada, a medida. Una soledad a la carta. Me gusta. Pero si aceptamos esa premisa, esa búsqueda de control, todo se complica cuando llegamos a sus obligaciones. Ay. Porque no es un ermitaño que se va a vivir de vallas a una cueva. Lo dice explícitamente, seguirá pagando mis impuestos y ganando el pan con el sudor de mi frente. Claro. Incluso detalla que de su nómina se financian hospitales y escuelas. No rompe el contrato social. Solo quiere dejar de ir a las reuniones de la comunidad de vecinos, por así decirlo. Y ahí es donde, para mí, el manifiesto empieza a mostrar sus grietas. ¿Tú crees? Hombre, ¿se puede declarar la independencia de un país mientras sigues pagando sus impuestos y usando sus carreteras? ¿Visto así? De su participación de una forma muy unilateral. ¿Ya? Quiere los beneficios de la sociedad, la infraestructura, la sanidad, la seguridad que esos impuestos pagan, pero sin las molestias de la interacción social. Es como querer estar en el equipo pero sin ir a los entrenamientos. Entiendo el argumento de la contradicción, sí, pero no podría verse como un compromiso pragmático. O sea, él podría estar diciendo, reconozco que formo parte de un sistema y cumplo con mi parte material, mi deber cívico mínimo. Vale. Pero me reservo el derecho a retirarme de la superestructura cultural y social, del ruido, del debate, de la opinión constante. Quizá no es hipocresía, sino una
una delimitación de fronteras. Podríamos llamarlo delimitación de fronteras, pero sigue siendo problemático. ¿Por qué? Porque la sociedad no es un menú del que eliges qué partes consumir. La cultura, el debate, el ruido, todo eso está intrínsecamente ligado a la estructura que él mismo sostiene con sus impuestos. Claro. Y la contradicción se vuelve casi teatral con su gesto final. Anuncia que grabará vídeos. Ahí me has pillado. Se retira del mundo para retransmitir su retirada al mundo. Lo de los vídeos es la gran paradoja. Es como si un monje de clausura tuviera un canal de YouTube. Exacto, ¿Qué sentido tiene? Se retira, pero necesita que ese sepa que se ha retirado. exacto. Y la clave está en la condición que pone. No leerá los comentarios. ¿Esto es fundamental? Ah, claro. Necesita expresarse, dejar una huella, un monólogo. Pero se niega a la posibilidad misma del diálogo. Es una comunicación blindada. Emite, pero no recibe. Justo. Y esto sugiere que lo que le aterra no es el mundo en sí, sino la imprevisibilidad del otro, la crítica, el desacuerdo, incluso el apoyo. Todo eso es una variable que no puede controlar, y por eso construye una ventana de una sola dirección. No es tanto una retirada como la construcción de un escenario donde él es el único actor y director. Vale, veo las inconsistencias que mencionas. Son evidentes. Pero para llegar a este punto, a querer ser un ermitaño youtuber que pague impuestos, algo muy profundo tiene que haberse roto por el camino, ¿no? Desde luego, ¿cuál es el motor de todo esto? En el texto lo deja muy claro. Una desilusión política total y absoluta. Sí, y su relato es el de una orfandad ideológica, básicamente. Explica que se crió con ideales que podríamos definir como de centro-izquierda, liberales y socialistas. Sí, Pero siente que ambos barcos le han dejado tirado en la playa. Es importante recalcar, como él mismo hace, que esta es su percepción personal de los hechos. claro, es su visión. Según él, vio a los liberales rendirse a dogmas arcaicos y a un nacionalismo rancio, y a los socialistas, perderse en lo que él llama un feminismo radical y en reescribir el pasado con leyes de memoria que, en su opinión, han reabierto viejas heridas. Y su reacción ante ese sentimiento de abandono es drástica. No busca una nueva ideología, no intenta crear un movimiento alternativo, simplemente tira el tablero. Lo abandona todo. Usa una metáfora muy visual. Dice que se ha ido desprendiendo de esas ideas como un árbol deja caer sus hojas muertas. Para él es un proceso natural, inevitable. Es la crónica de un agotamiento. Es una crónica de lo que podríamos llamar fatiga ideológica. Y es un fenómeno muy contemporáneo, creo yo. Sí, sé mucho. La polarización, la rigidez de los discursos actuales hacen que mucha gente que se ubica en espacios intermedios se sienta alienada. La cuestión fundamental que su manifiesto plantea ¿es el aislamiento la respuesta adecuada a esa fatiga? Esa es la pregunta clave. ¿Retirarse del debate público es una forma legítima de proteger la propia salud mental? ¿O es una renuncia a la responsabilidad de intentar mejorar aquello que se critica? Es la eterna pregunta, ¿no? ¿Luchar desde dentro o protegerse desde fuera? Él elige protegerse. Claramente. Busca una paz que el espacio público ya no le da. Sí. Y desde su punto de vista, ¿quién puede culparle? El nivel de crispación es, a veces, insoportable. Nadie puede culparle a nivel personal, claro. Pero si elevamos la mirada, las implicaciones son enormes. ¿En qué sentido? Si todos los que se sienten desencantados optan por el silencio y la retirada, ¿quién queda en la plaza pública? Quedan precisamente las voces más estridentes, las que provocaron esa fatiga en primer lugar. Su retirada individual, multiplicada, podría llevar a un empobrecimiento colectivo del debate. Es una solución personal que, si se generaliza, agrava el problema social. Cede el terreno. Cede el terreno, sí. Y ese terreno que abandona lo cambia por un universo interior. Esto nos lleva al corazón de su manifiesto, a la parte más filosófica, su intento de redefinir la soledad. Sí, esta parte es muy potente. Y aquí usa un ejemplo que a mí me dejó helado. Habla de la noticia de un anciano encontrado muerto en su casa un mes después sin que nadie lo echara de menos. Sí. Para la mayoría, esa es la imagen del terror social, del fracaso de una comunidad. Para él, es un ideal. Es una afirmación tremendamente provocadora. Darle la vuelta a esa historia y verla no como abandono, sino como el culmen de la autonomía. Es un golpe sobre la mesa conceptual. Totalmente. Él escribe, y cito, «Esa soledad para mí no es un destino triste, sino una elección». Con esa frase intenta dinamitar nuestra concepción de la soledad. Claro.
Insiste en que su aislamiento no es vacío ni es soledad, es voluntad. Y lo más interesante es que nos dice con qué va a llenar ese supuesto vacío. Sí, con una presencia que él describe como Dios en un sentido íntimo, con el diálogo consigo mismo, la conexión con su cuerpo, y sentencia con una confianza abrumadora: no me aburriré, no me sentiré solo. Esa es, sin duda, la defensa más poderosa de su postura. Es la distinción clásica entre la soledad impuesta, que es carencia, y la solitud o soledad elegida, que él presenta como plenitud. Exacto. Es un espacio para el autoconocimiento, la espiritualidad, lejos del juicio y las expectativas de los demás. En teoría, es un argumento impecable y muy seductor. Muy seductor, sí. El problema, como siempre, es cuando la teoría se enfrenta a la realidad de la condición humana. ¿A qué te refieres? Él parece tenerlo todo muy claro. Confía ciegamente en su fortaleza interior. Confía ahora en el momento de escribir el manifiesto, lleno de fuerza y convicción. Pero, ¿se puede sostener esa voluntad de forma indefinida frente a la fragilidad humana? Ya. Su modelo es el de un individuo autosuficiente al 100%. Pero ¿qué ocurre cuando la enfermedad golpea? Cuando la duda paraliza el diálogo con uno mismo. Claro. Cuando llega la vejez y el cuerpo deja de ser un aliado fiable. Su filosofía no parece dejar espacio para la interdependencia, para la necesidad de cuidado, para el simple hecho de que a veces, necesitamos que alguien nos traiga una sopa o nos escuche sin que se lo pidamos. Le acusas de ser poco realista entonces, de construir un ideal que no soporta el paso del tiempo. Le acuso de obviar una parte fundamental de lo que significa ser humano. Nuestra vulnerabilidad. Nuestra vulnerabilidad, sí. Y esa negación de la vulnerabilidad nos devuelve una vez más a los vídeos y a la negativa a leer los comentarios. Él lo llama quietud. Es una palabra preciosa, la verdad. Mucho. Pero también es un mecanismo de defensa extremo. Es el intento de crear una vida sin fricción, sin el desorden, la belleza y el dolor de la interacción humana real, que es por definición incontrolable. Al final, quizás no se retira tanto del mundo como de la posibilidad de ser herido por él. Entonces, después de analizar su declaración, ¿qué nos queda? Por un lado, la imagen de alguien que, con una valentía innegable, intenta forjar un espacio de autenticidad. Sí, eso es innegable. Lanza una crítica muy necesaria a una modernidad que nos conecta en la superficie mientras nos aísla en lo profundo. Es una búsqueda de sentido. Y por otro lado, nos quedan las dudas sobre la viabilidad de su proyecto. Una retirada que parece una ilusión, un castillo de naipes construido sobre contradicciones. Participa en la economía de la que abjura, se comunica con el mundo al que da la espalda y busca una soledad tan absoluta que, paradójicamente, necesita proclamarla a los cuatro vientos para que, a sus propios ojos, sea real. Cerramos con una reflexión para quien nos escucha. Una pregunta que, creo, se deriva de todo esto. El autor renuncia a leer noticias, a Internet, a la radio, para no intoxicarse. Sí. La pregunta que nos deja su manifiesto es, en un mundo saturado de información y polarización, ¿dónde está la frontera exacta entre proteger nuestra paz mental y cumplir con nuestro deber cívico de estar informados y comprometidos? Buena pregunta. ¿Es el silencio la única respuesta posible a la cacofonía?